No creas que todos los genios vivieron un cuento de hadas. Veamos la historia de un villano más. Comencemos. Había una vez un niño llamado Walt, nacido el 5 de diciembre de 1901, en una familia humilde de Chicago. Durante su niñez, Walt vivió en una granja, donde encontró fascinación en el dibujo y los paisajes rurales. En esos primeros años, mientras el mundo aún no se imaginaba lo que él llegaría a crear, Walt pasaba los días dibujando a los animales y la naturaleza que lo rodeaban, desarrollando un talento que cambiaría su vida. Su infancia no fue sencilla. Su padre, Elías, era un hombre estricto, conocido por su carácter duro y las largas jornadas de trabajo que imponía a sus hijos. Walt y sus hermanos se levantaban temprano para repartir periódicos antes de ir a la escuela, una rutina que afectó su rendimiento académico. Sin embargo, estos desafíos no apagaron su creatividad. Más bien, Walt Disney buscaba refugio en sus dibujos y sueños de crear mundos propios. A los 7 años, ya hacía sus primeros bocetos, y a medida que crecía, su interés por la animación se intensificó. Experimentaba con formas rudimentarias de dar movimiento a sus dibujos, sin saber que estos primeros intentos lo llevarían a hacer historia. Su primer gran proyecto fue Love O-Gram Studios, un pequeño estudio de animación que fundó con gran esfuerzo. Aunque este estudio no tuvo éxito financiero y cerró, Walt decidió no rendirse. Se trasladó a Hollywood, decidido a encontrar una nueva oportunidad, sin imaginar la grandeza que le aguardaba. Suscríbete. Con la creación de Mickey Mouse en 1928, Walt Disney alcanzó una fama y éxito sin precedentes. El cortometraje Steamboat Willie revolucionó el mundo de la animación al incorporar sonido sincronizado, lo que catapultó a Disney al estrellato. Poco después, en 1937, el lanzamiento de Blancanieves y los 7 enanos, el primer largometraje animado en color y con sonido, consolidó aún más su posición como líder en la industria. Sin embargo, el éxito trajo consigo desafíos internos en la compañía. Walt Disney era visto como un genio creativo, pero también era extremadamente controlador y exigente con sus empleados. En un contexto histórico marcado por el machismo, Disney no creía que las mujeres fueran capaces de realizar trabajos que él no considerara creativos en su empresa. Tomando en cuenta su lógica irracional, su lugar estaba en tareas menos talentosas, como pintar las celdas de animación y editar. Quiero hacer hincapié que la edición y pintar las celdas de verdad requiere de mucho talento, aunque Disney no lo haya visto de esa manera. Los roles, como escribir o animar, eran exclusivamente para los hombres, lo cual se nota bastante por el tipo de temas que les gustaba animar en sus películas. Este ambiente sexista fue duramente criticado más tarde, y hoy en día es evidente que muchas mujeres talentosas fueron subestimadas. Otro tema delicado era el comportamiento de Walt durante sus fiestas privadas. Se rumoreaba que organizaba reuniones en las que el consumo de alcohol era abundante, a pesar de que él afirmaba no beber. Además, se dice que las mujeres que asistían a estas fiestas eran objeto de maltratos y presiones para tener relaciones íntimas con los hombres presentes, a cambio de favores laborales. Aquellas que no aceptaban enfrentaban duras condiciones laborales, con jornadas de trabajo que podían superar
las 80 horas semanales. Además, existe un registro oscuro de las inclinaciones poco minoritarias de Disney. A pesar de producir cortometrajes críticos sobre el señor del bigotito durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que Walt mantenía una simpatía privada hacia algunas ideas del régimen de este señor bigotón y no se sentía cómodo con la presencia de empleados de ascendencia judía o afroamericana. La documentalista alemana Leni Riefenstahl, quien trabajó para ese régimen, fue una de las pocas amigas que fueran mujeres cercanas de Disney, con quien pasaba horas conversando. Los parques temáticos de Disney, conocidos como los lugares más felices del mundo, no están exentos de tragedias. A lo largo de los años, ha habido múltiples accidentes en sus atracciones que han dejado un legado sombrío. Uno de los incidentes más trágicos ocurrió en 1974, cuando Deborah Stone, una joven empleada de 18 años, fue aplastada mientras trabajaba en la atracción America Sings en Disneyland. El mecanismo rotatorio de la atracción le causó una despedida de la vida instantánea, lo que llevó a una revisión de las medidas de seguridad. Otro accidente conocido fue en la montaña rusa Matterhorn Bobsleds. En 1964, un joven de 15 años salió despedido de su asiento y dijo adiós a este mundo tras caer al vacío. La falta de un cinturón de seguridad adecuado fue la causa principal de este trágico incidente. A pesar de estas tragedias, los parques continúan operando con millones de visitantes cada año, y Disney ha implementado estrictas medidas de seguridad para evitar más desgracias. Sin embargo, estos episodios oscuros permanecen en la historia de la compañía. Dale me gusta. Ser una estrella de Disney puede parecer un sueño hecho realidad para muchos jóvenes, pero la realidad detrás del brillo es a menudo oscura y llena de desafíos. Varias estrellas infantiles de Disney han enfrentado problemas serios con el paso del tiempo. Uno de los casos más tristes es el de Britney Spears, quien comenzó su carrera en el club de Mickey Mouse. A medida que crecía y su fama aumentaba, también lo hicieron sus problemas personales, incluyendo su salud mental. Spears sufrió un colapso público en 2007, lo que la llevó a perder temporalmente la custodia de sus hijos. Otra estrella afectada fue Lindsay Lohan, quien también comenzó su carrera en Disney con películas como Juego de Gemelas. Lohan enfrentó problemas de uso de sustancias no amigables y tuvo múltiples encuentros con la ley a lo largo de los años, lo que afectó gravemente su carrera. Demi Lovato, conocida por su papel en Camp Rock, también ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la depresión. Aunque ha logrado recuperarse, su camino no ha sido fácil. Comenta. Uno de los temas más enigmáticos alrededor de Disney es Club 33, un exclusivo club privado en Disneyland. Aunque oficialmente su nombre proviene de su dirección en New Orleans Square, algunos teóricos lo conectan con el grado número 33 de la masonería, el nivel más alto de esta sociedad secreta. El acceso a Club 33 es extremadamente limitado, con listas de espera que pueden durar años. Esta exclusividad ha generado teorías sobre reuniones secretas entre empresarios y políticos, sugiriendo que Walt Disney podría haber estado involucrado en actividades masónicas, aunque no hay evidencia sólida que lo confirme. Por otro lado, también existen acusaciones sobre mensajes subliminales en algunas películas de Disney. Un ejemplo notable es en Los Rescatadores,
donde en una escena rápida se muestra una imagen inapropiada de una mujer en el fondo. Aunque la empresa Disney retiró las copias y admitió el error, esto ha alimentado las teorías sobre mensajes ocultos en sus películas. Si bien en la actualidad podemos ver que Walt Disney no fue un hombre que fuera 100% admirable, por lo menos en su conducta, tampoco hay que desdeñar lo bueno que él creó como empresario. Al igual, hay que ver qué dirá el tiempo con los magnates que tenemos en la actualidad. ¿Serán recordados como buenos samaritanos o como personas despreciables? ¿Tú qué opinas? No sé si notaste que tuve que suavizar algunas palabras. Esto lo hago para que el algoritmo no me esconda más. Pero si tú le das like, compartes, opinas o te suscribes, me estarías apoyando muchísimo. Ayúdame a que este canal crezca. Hasta la próxima.